A Guillermo no le hace falta tener cerca a su madre para ser regañado como si fuera un niño. Y es que a veces es lo que parecía. Le encantaba meterse en líos, o al menos lo hacía más constantemente de lo que debería. ¡Joder, Catalina! ¡Que me duele! Es que verdaderamente no puedo creerlo. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Además, cállate, que fuiste tú el que no quiso ir a la enfermería. Cato reprendía a su amigo, para variar, mientras curaba sus heridas, sin una pizca de sutileza. Te dejé solo media hora. ¡Media hora, joder! La culpa fue de ese cabrón, que ya me tiene hasta las narices. Guillermo no dejaba de hacer gestos mientras manoteaba, intentando zafarse de las manos de Cato, que paseaban tranquilamente con el algodón lleno de alcohol por su cara, como si aquello no doliera. ¿Pero qué pasa contigo y ese tío? Es que de verdad no lo entiendo. No puede caerte tan mal. Digo, no puede caerse tan mal. Por Dios, ni siquiera se conocen. Ah, claro que puede. Además, sé lo suficiente de él para darme cuenta que es un completo hijo de puta. Esas palabras, en la boca de Guillermo, que siempre había sido tan calmado y parsimonioso, estaban a poco de escandalizar a Catalina. ¡Guillermo! Era muy extraña la forma en que Guillermo podía cambiar su actitud cuando se trataba de Samuel. Ese chaval definitivamente, como la chispa que lo encendía y lo hacía sacar esa personalidad que ni él sabía que poseía. Y es que Guillermo siempre había sido una persona tan despreocupada. Pasaba de todo y de todos. Era bastante malhumorado, eso era verdad. Se quejaba de todo, pero la forma en que lo hacía de Samuel lo hacía cabrear con solo abrir la boca. No era ni medio normal. Ahora, gracias a él, tenía 3 días para pensar en lo que había hecho. Y la verdad es que no se arrepentía. De poder hacerlo, le saltaría a golpes una vez más. Además, él había empezado la pelea. ¿Qué esperaba? ¿Que se quedara de brazos cruzados? Eso jamás. Arruinó el libro que me regaló mi madre. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que le diera las gracias? Joder, macho. Pero tampoco era para liarse a hostias con él, ¿o sí? Eso y más se merecía Frank. Además, ¿tú de qué parte estás? Frank solo miraba a Samuel ir y venir por el salón de su casa, con una cara de pocos amigos que... vaya tela. ¿Puedes calmarte? Tu problema no es conmigo, ¿sabes? Pues no me mola un pelo tu actitud. Samuel mantenía el ceño fruncido. Definitivamente, ahí quedaría arrugado fijo. Yo solo digo que estás dándole demasiada importancia a algo que no lo tiene. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. Estaban a punto de saltarse a golpes a su propio mejor amigo. ¿Quieres decir que el libro que me regaló mi madre no es importante? Pero coño, este hombre entendía las cosas como más le convenía. Esto no va a quedarse así, imbécil, repitió Samuel, en tono irónico y burlón, recordando la forma en la que Guillermo lo había tomado del cuello de la camisa, estrellándolo contra la pared. Si eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Las horas pasaban demasiado lentas, cuando no se tenía nada que hacer. Lo único que hacía Samuel era pasearse por la casa, haciendo como que hacía algo sin hacer realmente nada. ¿Estaba desesperado? Sí, lo estaba y cabreado también. Demasiado para ser verdad, y ni siquiera sabía por qué.
Incluso Clara se había dado cuenta de que algo extraño estaba pasando. Pero obviamente Samuel no había respondido a ninguna de sus interrogantes. Era de esas personas que se guardaban la mayoría de las cosas para sí mismo. Solo unos pocos, por no decir únicamente Frank, tenían el privilegio de conocer cómo era realmente. Se tumbó en la cama, esperando encontrar algo de calma. Obviamente no sería fácil. Dio varias vueltas intentando dormir, desarreglando las sábanas recientemente acomodadas por Clara. Lo más alarmante era darse cuenta que por más que intentara evitarlo, la mirada de ese chaval siempre terminaba apareciendo en sus pensamientos. Los 3 angustiosos días de suspensión habían pasado y Guillermo estaba más que listo para regresar a clases. En otras circunstancias, esos días le hubiesen servido de descanso, pero esta vez solo le sirvieron para preocuparse. Sabía que 3 días perdidos eran demasiado en una academia como esa. Además, todos estaban preparándose para los primeros recitales, así que él tenía que esforzarse mucho más. Y ni pensar en quedarse por las tardes a practicar. Tenía trabajo en la cafetería. Y además, se acercaba el famoso aniversario de 20 años y el señor Albert no lo dejaría faltar ni de coña. Era el día con más trabajo del año. Menos mal caía en domingo. Ni Catalina ni Guillermo trabajaban en la cafetería los fines de semana. Pero por ser ocasión especial, ese único domingo les tocaría estar todo el día. Por alguna razón, Guillermo imaginaba que cuando volviera a toparse con Samuel, en la única clase que compartían, se iban a liar a hostias nuevamente, o mínimo iba a haber un cruce de malas palabras por parte de ambos. Aquello no sucedió. Lo único que Samuel tuvo para él fue una mirada fría, sin ninguna emoción de por medio. Aunque era raro, jodidamente raro, estaba de más decir que aquello lo desilusionó bastante, aunque se negaba a saber por qué. Con el pasar de los días, cada uno se concentraba en sus propias cosas. El primer mes de la academia iba a concluir, y con ello las primeras presentaciones. Los nervios estaban a flor de piel en todos los estudiantes, y es que sabían que de esto dependía gran parte de su éxito en sus carreras. No era algo para tener tranquilo y relajado a nadie. 3 días de suspensión habían bastado para que tanto Samuel como Guillermo se sintieran completamente atrasados en sus clases. Probablemente exageraban. De hecho, lo hacían. Aunque eso no evitó que ambos trataran por todos los medios de recuperar el tiempo perdido. Guillermo tenía 1 hora entre clase, cosa que no desaprovecharía, por supuesto. Se dirigió al auditorio, decidido, con su caminar aparentemente despreocupado de siempre, para poder practicar. Lo que ingenuamente no pensó es que alguien se le adelantaría. Nada más entrar al auditorio, esas notas de piano se clavaron en su mente como cuchillos. Se quedó recargado en la pared, justo en la entrada. Lo quería interrumpir y, de ser posible, quería salir sin ser visto. La persona en el piano quedaba por completo de espaldas a él, así que si quedaba silencioso, no tenía por qué verlo. Decidió quedarse. Ni siquiera le fue necesario poner atención a quién tocaba, o detenerse a mirar detalles. Lo supo perfectamente desde que escuchó la primera nota. ¿Cómo era eso posible? Eso no lo sabía. Solo lo había escuchado una vez, y ahora estaba allí, embriagado en la sensación de esa hermosa melodía que producía. Solo la propia música de su violín le causaba algo parecido. Era como estar perdido en otro mundo. Era como estar flotando. Era como si todo lo demás desapareciera. Sentía su piel erizarse con cada nota que Samuel estaba tocando,
y no podía evitar sentirse avergonzado. Incluso casi podía adivinar cómo sus mejillas debían estar coloreadas en rojo intenso en ese momento. Se sentía como un mirón, pero ahí, intentando pasar desapercibido, recargado en la pared, con mil sensaciones dando vueltas en su mente, en su pecho, en su estómago. Aquello era algo como lo más doloroso y dulce que pudiera escuchar. Era muy raro, porque para Guillermo, alguien que fuera capaz de interpretar una melodía así, tenía que hacerlo con sentimiento, y le parecía casi imposible de creer que Samuel, ese tipo grosero y tan cabrón, pudiera crear algo tan hermoso. Sus pensamientos fueron interrumpidos de pronto por un susurro casi inaudible a un lado de él. Guillermo por poco más y salta hasta el techo, aunque se contuvo. No quería interrumpir esa hermosa melodía, y menos quería que Samuel se diera cuenta de que estaba ahí observándolo con una cara de idiota flipante. Es muy bueno, ¿no? La voz del profesor Thomas lo había sacado bruscamente de su ensoñación. El chaval no le caía nada bien, pero tampoco pudo mentir. Samuel no era bueno, era excelente. Lo es. Fue lo único que sus labios y su orgullo le permitieron mencionar. Y es que lo era. Muy a su pesar lo era. El profesor continuaba hablando lo más silenciosamente posible, hablando de saber Dios qué. La verdad es que Guillermo continuaba perdido en la melodía, y no estaba prestando atención en lo absoluto. Era imposible. Solo al profesor se le ocurriría estar interrumpiendo con su voz aquello tan hermoso. Entonces, sería una buena idea, ¿estás de acuerdo? ¿Eh? Quería evitar preguntar y que el profesor le soltara de nuevo todo aquello que le había estado evitando escuchar para concentrarse en la música. Así que respondió como cualquier persona que no pone atención, con un claro y convincente: "Ah, sí, claro que sería una excelente idea". Su mejor sonrisa fingida apareció en su rostro. Casi parecía que verdaderamente había escuchado la pregunta. ¿Alguna vez les han dicho que jamás, por nada en el mundo, firmen un documento en blanco? Pues prácticamente eso era lo que sin querer acababa de hacer Guillermo. Grave error. Al menos para sus intereses, haber estado tan perdido en la música le había hecho equivocarse de mala manera. Perfecto. Le informaré al joven de Luke que he encontrado a su compañero. Una tos escandalosa por parte de Guillermo terminó por interrumpir en aquel armónico silencio al final de la melodía. Samuel se giró inmediatamente con expresión sorprendida al escuchar las voces en su espalda. ¿Qué? ¿Su qué? ¿Compañero dijo? O sea que... Guillermo no podía salir de su asombro. ¿Compañero de Samuel? ¿Pero qué clase de mala broma era esta? ¿Estarían bromeando acaso? Aunque no se veía con cara de haber sido un bromista, que digamos. Guillermo se pasó la mano por el cabello con nerviosismo, alborotándolo un poco más de lo que ya lo traía, mientras miraba cómo Samuel se acercaba cada vez más a ellos con cara de interrogante, mezclada con asombro, y sabrá Dios cuántas emociones más. Acaba usted de decir que es una excelente idea, ustedes dos, señaló con la mirada tanto a Guillermo como a Samuel, que acababa de llegar a un lado de ellos y miraba la escena con curiosidad. Son dos de los mejores alumnos de esta academia. Además, ya los escuché tocar juntos. Creo que harían un excelente equipo.
¿Qué cosa? La cara de sorpresa de Samuel se transformó en una expresión indefinida. Pero nada bueno se escondía detrás de ella. Excelente equipo, ni en 1.000.000 de años. Ayer dijiste que estabas de acuerdo en tener un compañero si yo podía encontrar al mejor. Y Guillermo es el mejor. El profesor se giró mirando de arriba a abajo a Guillermo con una enorme sonrisa. Pepe. Ambos querían quejarse. Ambos querían decir que no. Ellos dos como equipo, aquello era imposible. Creo que ya no les estoy pidiendo su opinión. Estoy completamente seguro que serían un excelente complemento. Además, cada uno seguirá con sus instrumentos por separado. Solo les pido que sean capaces de llevarse bien y preparar una presentación en conjunto, y no creo que eso sea mucho pedir, jóvenes. ¿Quién podría decir no a eso? Si prácticamente los estaban dejando sin opciones. No cambia la menor duda que entre ellos había surgido una poderosa conexión. Al menos al crear arte musical. Pero, joder, ellos compartiendo tiempo juntos. Aquello incluso era peligroso. Sus rostros aún presentaban pequeñas y casi imperceptibles marcas de lo que su mala hostia podía provocar. Definitivamente aquello no era una buena idea. Aún así, ninguno de los dos se atrevía a decir que no. Lo único que podían hacer era mirarse con recelo, incapaces de formular una sola palabra de queja. Además, sabían que después del épico pleito que habían tenido justo afuera de la oficina del director, no tenían siquiera derecho a quejarse. En este momento, bien podían estar en la calle expulsados por mala conducta. Como veo que no tienen ninguna objeción, comenzarán sus prácticas mañana. ¿Perdón? Samuel habló por primera vez desde que se había acercado. Mañana es sábado. Estaba completamente jodido si creía que iba a ir a la escuela el sábado. ¿Hay algún problema con eso, Samuel? La mirada y el tono del profesor eran intimidantes. Al parecer, todos los profesores en esta institución hacían sentir su autoridad. Ningún problema, señor. Aquí estaremos. ¿Aquí estaremos? Ni siquiera Samuel mismo entendía por qué había incluido a Guillermo en la frase. Y es que era claro que tampoco se negaría. Así es, profesor. Guillermo le dedicó una mirada no muy amistosa a Samuel. Aquí estaremos. Cosas muy buenas podían salir de eso. O cosas muy malas. El hecho era que la perspectiva de cada uno que tenía del otro estaban a punto de cambiar. No podría asegurarse que para bien. Tampoco podía asegurarse que para mal. Lo único claro era que esas dos personalidades estaban a punto de chocar de forma violenta. Aunque a veces el caos puede surgir algo hermoso.